bienvenido. La charla de hoy es un poco, de manera general, a mostrar un poco lo que significa el patrimonio cultural, los conceptos básicos, cuál es la clasificación que se maneja con respecto al patrimonio. Incluso vamos a manejar la clasificación que está manejando el Instituto de Patrimonio Cultural y la idea es que podamos reconocer algunos elementos importantes con respecto al tema del patrimonio cultural. Yo soy la coordinadora de Patrimonio Cultural de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida, Fundecen. Nosotros estamos ubicados en la avenida, la calle 21, entre avenidas 2 y 3, en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Vamos a hablar un poco, para hablar de patrimonio cultural es importante saber algunos conceptos básicos que se relacionan o se interrelacionan con el tema del patrimonio, en este caso la cultura, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué entienden ustedes por cultura, seguramente van a decir, no, cultura es las personas que saben mucho, cultura es la cultura de los pueblos, cultura es, hay muchos temas con respecto a la cultura. Pero básicamente la cultura es el conjunto de todas las formas a través de las cuales una sociedad se manifiesta, es decir, la lengua, las costumbres, las prácticas, los códigos, las normas y reglas de maneras de ser, la vestimenta, la religión, los rituales, las normas de comportamiento y los sistemas de creencia. Si nosotros hablamos de cuál es nuestra lengua, nosotros nos podemos diferenciar en el tema de las lenguas, las costumbres, la religión. Nos podemos diferenciar entre una cultura y otra o nos podemos visualizar con respecto a otra cultura. Nosotros nos vamos a diferenciar con otras culturas o con otras comunidades, con otras nacionalidades, precisamente porque vamos a tener algunos elementos que van a ser muy característicos nuestros, otros que los vamos a compartir con otras comunidades o otras nacionalidades. Es decir, nosotros podemos decir que pudiéramos saber cuál es nuestra cultura a través de la forma como la que hablamos. ¿No? Y fácilmente nos podemos diferenciar cómo habla un merideño, de cómo habla un caraqueño, de cómo habla un llanero, cómo habla un maracucho, ¿verdad? Incluso apenas los escuchamos hablar, sabemos, ay, ese es maracucho, ay, ese es merideño, ay, aquel es de los pueblos del sur. Incluso dentro de nuestra misma Mérida hay diferentes formas de hablar, ¿no? o del habla. Tenemos el tema de la religión, va a ser un tema transversal con respecto a la cultura. ¿Por qué? Porque la religión va a dictaminar también muchas formas y maneras de ser. Es decir, nosotros podemos diferenciarnos en nuestros comportamientos con respecto a una persona que sea de otra religión diferente a la nuestra. En Venezuela, por hablar el caso específico de nuestro país, la religión que más predomina es la religión católica, ¿cierto? Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en Mérida, en cada esquina hay una iglesia prácticamente. Vemos que en el casco de la ciudad encontramos diferentes iglesias y eso dictamina un momento histórico en que nosotros fuimos perpetuados por la religión católica. Aunque haya muchas otras religiones, nosotros sabemos que incluso las formas y maneras de ser, de cómo nos comportamos como venezolanos, también está dictaminado por la religión católica, o incluso en toda América Latina podemos ver ese cambio. Los sistemas de creencia y las normas de comportamiento nos van a dictar como cultura. Por ejemplo, no es lo mismo la manera como nosotros comemos o cómo nos comportamos al comer a cómo se comporta quizás un hindú, quizás un chino que come de manera muy diferente, ¿verdad? ¿Ustedes han visto un chino comer? ¿Alguno ha visto un chino comer? Los chinos, por ejemplo, cuando comen hacen sonidos con la boca, así. Ellos hacen y comen muy pegado a los platos. Es una manera de comportamiento de ellos, no está mal. Simplemente nosotros tenemos otro sistema de comportamiento que para nosotros comer o hacer ruido cuando estamos comiendo es de mala educación. Para ellos no, al contrario, es
de que la comida está buena, pues, está rica. Eso también nos va a dictaminar las maneras de cómo nosotros nos comportamos entre unos y otros y cómo nos reconocemos. La siguiente, por favor. La identidad cultural. Si nosotros nos preguntamos cuál es nuestra identidad, ¿la tenemos clara? Como venezolanos yo les podría preguntar, ¿cuál es tu identidad? ¿La tenemos absolutamente clara? Nosotros quizás no vemos este problema de identidad quizás en los estadounidenses o en un europeo. No sé si tienen amigos, conocidos que son de otros países que no sean latinoamericanos y que estén pensando en cuál es su problema de identidad. Nunca lo vemos. Pero en Latinoamérica y en Centroamérica ocurre que nosotros estamos todo el tiempo reflexionando sobre nuestra identidad. Entonces, ¿qué es la identidad cultural? Es aquello que permite a los miembros de un grupo social reconocerse como tales. Es la conciencia que permite a la gente darse cuenta de las diferencias de su cultura con respecto a otra. Nosotros tenemos muy claro, aunque estemos reflexionando siempre sobre nuestra identidad cultural, siempre tenemos claro de que nosotros somos diferentes a otras culturas. Que el venezolano es chévere, es echador de broma, que el venezolano es amigable. En el caso de los merideños, nos hemos caracterizado siempre por ser una ciudad muy amable, muy cordial, que la gente se ayuda. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en unos cuantos años hacia acá. Pero el tema de la identidad cultural va a ser muy importante porque nosotros debemos reconocernos a sí mismos y reconocer a los demás. Reconocernos como cultura. Lo que les hablaba de cómo nos reconocemos entre unas culturas y otras, eso es parte de nuestra identidad cultural. Si yo les pregunto a ustedes una característica del venezolano, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál podría ser una característica del venezolano? ¿Perdón? El sentido del humor. ¿Cuál más? Algo que ustedes digan, no, nosotros somos diferentes a los españoles, somos diferentes a los estadounidenses, porque somos más amigables, porque somos, aparte del sentido del humor, somos más, el apego a la familia también es una característica del venezolano. Va a ser muy importante reconocer todos esos elementos porque eso va a formar parte de esa identidad, de la identidad que somos como venezolanos, como merideños o como miembros de un grupo social o comunidad, no solamente a nivel de nacionalidades, como decir, bueno, yo soy de Mérida, yo soy de Táchira, yo soy de Valencia, sino de qué parte también de la región del estado eres. También eso te va a identificar. Siempre dices, ay no, pero está la gente de Tovar, por ejemplo, algunos de Tovar. No, la gente de Tovar pues siempre es muy común de que la gente de Tovar diga, ay no, en Tovar se hizo eso primero. Cuando tú dices, no, mira, se descubrió el televisor. Ah, no, en Tovar ya se había descubierto antes. O la gente del páramo que es muy cordial, tú vas a cualquier casa, a cualquier poblado y te ofrecen, aunque sea una taza de café, te ofrecen eso es que hay una gotera por dentro. Y la gente de los pueblos son muy amigables y te ofrecen una tacita de café, te ofrecen hasta un plato de comida o incluso te pueden dar hasta posada si no la tiene. Eso pasa con los merideños, con la gente de los pueblos. ¿Pasa? Los bienes culturales. ¿Qué son los bienes culturales? Son cada una de las manifestaciones materiales e inmateriales de una cultura determinada que conforman su identidad. ¿Cuál sería un bien cultural del estado Mérida? Nómbreme uno. No todos a la vez. Las paraduras es un bien cultural. En este caso es un bien inmaterial, pero es un bien cultural. La Plaza Bolívar, la Catedral, es un bien cultural porque nos hace reconocer, nos demuestra nuestra identidad. Si pensamos en Mérida, de una vez nos imaginamos el teleférico.
nos imaginamos la Sierra Nevada, ¿verdad? Eso es parte de nuestra identidad y es un bien cultural. Aunque la Sierra Nevada sea un patrimonio inmaterial o un monumento nacional, natural, la Sierra Nevada es parte de la identidad y de la idiosincrasia del merideño. Podemos ver que nosotros nos identificamos, sabemos la leyenda de las 5 águilas blancas y todo eso está interrelacionado. La siguiente. La memoria histórica. La memoria histórica es muy importante debido a que es la memoria de muchos, es el recuerdo colectivo, está relacionada con el recuerdo colectivo de la gente articulado en sociedad. Si nosotros nos imaginamos cuál es el tema de la memoria histórica, nos podemos referir a la historia de nosotros, a la historia como venezolanos, como merideños, historias de nuestras ciudades. No sé si todos son de Mérida o son de otros lugares. ¿Tú eres de dónde? De Cumaná. De Cumaná, por ejemplo, la historia de Cumaná, la historia de cómo se conforma la ciudad de Cumaná. En el caso de Mérida podemos ver que la memoria colectiva de nosotros está ligada, por ejemplo, no solamente a la fundación de nuestra ciudad, sino también está ligada a la conformación de la misma como elemento arquitectónico, ¿no? La Plaza Bolívar, sus calles, la cuadrícula del casco histórico todavía la mantenemos tal cual como estaba en la colonia. Y eso forma parte del recuerdo de muchos, el recuerdo colectivo. Cuando hablamos de Tulio Febres Cordero, recordamos la historia de la Mérida del siglo XIX y podemos ver cómo era la ciudad antes, cómo la gente paseaba a caballo, el tema de nuestras heroínas merideñas, el tema de las transformaciones de la catedral, de la misma Plaza Bolívar. Eso nos da la memoria colectiva de muchos. Y eso es parte de lo que somos como grupo social, como identidad cultural. En este caso, bueno, coloqué una cita que dice que los pueblos, al igual que los individuos, tienen historia. Y esto significa, ni más ni menos, que se está en capacidad de decir qué he sido, cómo y en qué condiciones he sido, lo que fui y por qué. Esto permite saber por qué soy actualmente lo que soy, cómo he llegado aquí, en qué condiciones estoy y qué va a ser de mí en el futuro. Eso es parte de nuestra memoria histórica. ¿Qué somos, qué fuimos, cómo y cómo estamos para llegar aquí y qué vamos a hacer? Si nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde podemos ir. El patrimonio. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, podemos hablar de los bienes. Siempre decimos, no, el patrimonio de fulanito está relacionado con los bienes tangibles, los bienes materiales, ¿no? En este caso es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona y proviene de la palabra en latín patri, que significa padre, y onio, recibido, es decir, recibido por línea paterna, y estaba muy ligado a la herencia, históricamente a la herencia, era lo que nos dejaban nuestros padres. Ese es el patrimonio. Yo puedo decir, bueno, mi patrimonio es mi casa, mi vehículo, mi computadora, mis bienes. Ese es mi patrimonio, pero eso es un bien material, un bien propio, ya sea de familia, ya sea individualmente. Cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿a qué nos referimos con el patrimonio cultural? Si yo digo que es patrimonio cultural, ¿qué me pueden decir del patrimonio? ¿Qué es? Cualquier palabra, lo que ustedes crean que es patrimonio. Pero cultural. Los bienes culturales, lo que nos representa. ¿Dónde está el patrimonio? Todo en los mitos, en la comida, la gastronomía, las recetas. Ahí está el patrimonio. No lo vemos porque no pensamos sobre él. A veces no reflexionamos no pasas por la Plaza Bolívar y dices, ay, este es mi patrimonio, ¿verdad que no? Pero ese es nuestro patrimonio.
aunque no, aunque sea esté allá, aunque tengamos la catedral, el Palacio Obispal, el Palacio de Gobierno y allá está el gobernador y bueno, ese es el Palacio de Gobierno, ahí están las oficinas del gobernador, no, eso también es nuestro. No es que van a ir y van a instalarse allá, pero es parte de nosotros, es nuestro patrimonio. ¿Cómo reconocemos el patrimonio? Cualquier casa es patrimonio, cualquier iglesia es patrimonio. ¿Ustedes quién creen? Si yo digo, por ejemplo, la iglesia, la capilla de piedra de San Rafael de Mucuchíes, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Ese es patrimonio. Reconocemos que es nuestro patrimonio, ¿verdad? Pero si yo digo la casa, tu casa, ¿tú vives? ¿En qué parte vives, más o menos? En Santa Juana. Bueno, la casa de la amiga que está en Santa Juana, en la calle 5, vereda B4, ¿es patrimonio? Pero lo declara porque, porque tiene que ver con la colectividad, porque de repente la casa donde ella vive es la casa donde vivió Simón Bolívar cuando estuvo en Mérida y se quedó en Santa Juana durante un mes. No sabemos, ¿verdad? Pudiera ser. Pero en ese caso, el bien tiene que estar relacionado con la memoria colectiva, con la identidad de una colectividad. Podemos decir de repente que este espacio donde quedaba el Central Azucarero, este espacio era importante para la colectividad porque aquí había era un lugar industrial, ¿verdad? Entonces era importante porque de aquí se sacaba azúcar. Entonces todo el mundo sabía que aquí estaba el Central Azucarero. Cambió de uso. Pero en el recuerdo de muchos está que aquí quedaba ese lugar. Eso es nuestro patrimonio. Reconocerlo es reconocer que ese lugar, que ese objeto, forma parte de la historia de un pueblo, de la historia de una localidad. Ese es patrimonio. Si nosotros decimos qué parte de ese patrimonio nos pertenece, bueno, yo tengo la catedral muy bonita, pero yo no puedo ir a hacer una fiesta o para hacer una misa, tengo que... ¿Nos pertenece la catedral realmente? ¿Ustedes qué creen? Simbólicamente. Simbólicamente nos pertenece la catedral. No tengo el título de propiedad, pero también es mía. Es mía porque todos los días paso por ahí, es mía porque yo sé que eso es el elemento fundamental de esa zona o de la localidad, de la fundación, de la ciudad, etc. Por eso nos pertenece las estatuas que están en todas las plazas, nos pertenece la arquitectura eclesiástica, nos pertenece la arquitectura moderna, que refleja la historia de nuestros pueblos. ¿Y qué utilidad le podemos dar en nuestras vidas? Siempre que hablamos de patrimonio pensamos que es lo viejo, ¿verdad? Entonces decimos que patrimonio es las cosas viejas que están allá guardadas en un museo, o aquello que está allí, muerto, que es un objeto museable. La casa que se está cayendo porque ahí vivía el general tal y tiene 3 siglos abandonada. ¿Realmente es eso nuestro patrimonio? ¿Qué utilidad le podemos dar? El patrimonio está en todo, está en muchos lugares, en cada calle que uno corre, en cada espacio que uno habita. Eso es parte del patrimonio. Solamente hace falta vivirlo, hace falta que la colectividad también se integre a ese lugar. De nada nos sirve que esté la Plaza Bolívar y que no nos dejen pasar a la Plaza Bolívar, ¿verdad? Cuando dicen, no pise la grama, no se puede sentar ahí, no puede traer los niños, no puede traer los perros, es una plaza muerta, porque no te permite vivirla. Entonces eso también, esa es la parte de la utilidad que nosotros le damos al patrimonio, es vivir ese patrimonio. En fin, el patrimonio es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad con la que ésta vive en la actualidad y que se transmite de generaciones presentes y futuras. Esa es la clave del patrimonio, transmitir ese saber que tenemos sobre ese objeto, sobre esa arquitectura, sobre esa historia, transmitirla de generación en generación, si no simplemente queda como un objeto para la historia. Siguiente. El patrimonio cultural tiene diferentes categorías. Estas son las categorías que están establecidas por el Instituto de Patrimonio Cultural venezolano
y que actualmente son las que, por las cuales se está rigiendo el registro de patrimonio cultural. En este caso tenemos el patrimonio arqueológico, el patrimonio inmaterial, el inmueble, el mueble, el natural con significación cultural, el paleontológico y el patrimonial, el portador patrimonial o portadora patrimonial. Estas son las categorías. Dentro de cada categoría hay también subcategoría, pero simplemente nos quedamos en las categorías para no alargar el tema, ¿no? Por cuestiones de tiempo. En este caso, el patrimonio arqueológico son los vestigios materiales heredados de nuestros antepasados, producto de la actividad humana a través del tiempo y que forman parte de nuestra identidad y de nuestro acervo cultural. Lo constituyen los objetos de uso cotidiano, religioso o simbólico, así como sitios y construcciones de piedra y tierra, residuos de plantas, huesos de animales y humanos, petroglifos, geoglifos, remanentes de pecios, áreas subacuáticas con restos de artefactos y barcos antiguos, entre otros, que formaron parte de la vida cotidiana en tiempos pasados. Las subcategorías son yacimientos, construcciones y sitios no son mutuamente excluyentes y se pueden señalar dos o más de acuerdo al lugar. En el caso del patrimonio arqueológico, no solamente podemos hablar del patrimonio arqueológico en yacimientos que datan de miles y miles de años en antigüedad. Nosotros tenemos aquí en Mérida un yacimiento muy famoso, que es el yacimiento arqueológico Llano del Anís. No sé si todos lo conocen o han oído hablar de él. Es un yacimiento arqueológico que se encuentra en el Anís, vía hacia Vigía, Tovar, hacia los túneles. Y allí se encuentra un yacimiento arqueológico donde se encontró un fósil de un mastodonte. Es el animal más grande encontrado en todo el territorio. Nosotros no le hemos dado la importancia, incluso muchos no hemos ido. Es un yacimiento tan importante y no lo conocemos, no lo divulgamos. Y es a nivel de la arqueología, es tan importante que viene gente de otros lugares del mundo a estudiar ese yacimiento. Entonces, no solamente estamos hablando de yacimiento arqueológico, quizás en este caso que consiguieron un mastodonte, que es una especie de mamut, algo así como parecido a un mamut, pero tenemos yacimientos que son un poco más nuevos. Nosotros tenemos las ruinas de Mocoñó, que pertenece al municipio Campo Elías, y allí está las ruinas de cómo se fundó inicialmente el pueblo de San José de Acequia. Y allí tenemos las ruinas, aún se pueden observar las paredes de tapia de aquellas ruinas. Tampoco los conocemos, tampoco los divulgamos. Es la tercera ciudad sustentable de Venezuela, nombrada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Es un atractivo turístico tan importante que a veces no tenemos las condiciones para llevar al turista a ese lugar. Sí, en el caso de las ruinas de Mocoñó, tú puedes ir, está cerca del Llano del Anís, sí, puedes ir, incluso está administrado básicamente por la comunidad del Anís y también está supervisado por el Museo Arqueológico de la Universidad de los Andes. Y tú puedes pasar allí, cuando llegas a la Anís, y hay un lugar donde te ubica para ir. No sé si hay que pagar algo, quizás algo simbólico, pero tú puedes pasar, allí está el yacimiento, el hueso, el mastodonte, creo que no está allí en este momento porque está en estudio desde el momento que lo encontraron, pero allí tú puedes ver el yacimiento arqueológico. En el caso de las ruinas de Mocoñó solamente están las ruinas. Y existen así muchos yacimientos en Tabay, en la zona de Santos Marquinas, la Mucuy Baja. Allá hay yacimientos arqueológicos in situ, que lamentablemente en el caso de los yacimientos in situ normalmente no se difunde en gran magnitud debido al temor de la extracción de esos objetos, ¿no? Por cuestiones de robo, ¿no? De delincuencia. Pero, por ejemplo, hay diferentes sitios. Por ejemplo, este petroglifo es de la Mucuy Baja, se encuentra en Santos Marquinas, ¿no?
Esta es una imagen que tiene el Museo Arqueológico. Y otras vasijas, estas también son de Santos Marquina, no recuerdo el lugar donde fueron encontradas. Pero tú puedes observar diferentes yacimientos arqueológicos y dentro de esos yacimientos existen diferentes categorías con respecto a los sitios, a los lugares donde se encuentran, a la época también, y si son restos humanos o de animales. La idea es que donde se vea la supervivencia del hombre en cierta época, ¿no? Siguiente. Tenemos el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial en Venezuela está muy de boga debido a que nosotros conseguimos hace poco, tuvimos el año pasado, se declararon como patrimonio mundial los Diablos de Yare. Y es una manifestación colectiva que se hace en honor al Corpus Christi, una manifestación muy conocida donde tiene cientos de diablos que salen a danzar durante esa época. Y es la cuarta declaración que tiene Venezuela ante la UNESCO. Solamente tenemos 4 declaraciones de patrimonio de la humanidad. No sé si conocen las otras declaraciones que tiene Venezuela. Ninguna. Nosotros tenemos la declaración de el Salto Ángel, el Parque Nacional Canaima. Tenemos la declaración de Coro y su puerto, todo el casco central de Coro y su puerto, y tenemos la declaración de la ciudad universitaria de Caracas. Y la última, afortunadamente, es el patrimonio inmaterial de los Diablos de Yare. Actúa. El equipo, eso está como en el registro de bienes culturales. Por ser un equipo que la colectividad lo valora, pues es una valoración de la comunidad. Pero todavía, en este caso, los 4 que les estoy mencionando es a nivel mundial, ante la UNESCO. Y en el caso del patrimonio inmaterial, pues se refiere a las manifestaciones vivas en constante evolución, expresadas a través de tradiciones orales, creencias, músicas, actos festivos, ritos, prácticas sociales o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y las costumbres que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Se refiere a aquellas manifestaciones colectivas, aquellas manifestaciones de tradición oral donde nosotros podemos recrear, por ejemplo, hoy, aquí y en todo el estado se está celebrando una fecha importante que es tradición inmaterial. ¿La saben? ¿Qué se está celebrando hoy? La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen sale en procesión, es una manifestación religiosa, pero es una manifestación colectiva que se hace año a año y la tenemos por referencia. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener una manifestación inmaterial, así como aquellas personas que hayan podido ver los locos del Valle, los vasallos de la Candelaria, los locos de San Isidro, las locainas de Santa Rita, que son manifestaciones propias de nuestro estado y que se han difundido de generación en generación y son muy famosas a nivel nacional. Entonces, no sé si aquí, por ejemplo, los San Benitos, la manifestación de San Benito, que es la más difundida, tenemos San Benitos desde el Páramo hasta toda la zona panamericana, en el caso de Palmarito, ¿no? Totalmente diferentes, pero son manifestaciones colectivas que son patrimonio cultural inmaterial de nuestro estado. Los invito a que quienes no hayan podido observar una manifestación colectiva como estas que le menciono, vayan a una manifestación de estas. Es bellísimo presenciar este tipo de manifestaciones. Y casi todas nuestras manifestaciones, en el caso de las colectivas, están referidas mucho al tema cristiano, ¿no? Al tema católico, precisamente por los que le hablaba de que la religión católica es un eje transversal dentro de la cultura. Y nosotros podemos ver que todas esas manifestaciones inmateriales, así como la paradura del niño, las procesiones de diferentes santos, estos locos, vasallos y locainas, todos los bailadores,
vienen a raíz de una manifestación religiosa, ¿no? La gente básicamente pues refiere a su manifestación religiosa y es una manera de unificar colectividades, ¿no? Tenemos dentro de las manifestaciones inmateriales aquellas recetas de curanderos, sobanderos, las parteras. Tenemos esas recetas que dicen, no, sóbese la barriga, cuando le dan la barriga se soba con aceite de no sé, de castor y ahí eso se le cura, o si no, tómese un poquito. Esas son recetas que han traspasado de generación en generación. Aunque nosotros digamos, ay, no, pero eso ya existe una pastillita para el dolor de estómago, ¿no? Pero esas recetas siguen en boga, la gente todavía las usa, hay gente que todavía da luz en sus casas con una partera y eso es parte de nuestra tradición. Los mitos y las leyendas que nosotros conocemos, las historias de la Sayona, el Silbón, las 5 águilas blancas, las historias de nuestras heroínas merideñas, todas esas, la loca Luz Caraballo, todo eso es reflejo de nuestra identidad y nuestra cultura. Eso es parte del patrimonio. Incluso cuando nosotros estamos en nuestra casa y vemos, no, mire, esta es la receta de la hallaca que hace mi abuela y mi mamá la sabe y me la enseñó a mí. En algo tan cotidiano como la comida que nosotros hacemos, ahí está el patrimonio inmaterial, aquello que traspasa de generación en generación. Y en el caso de la comida, si mal no recuerdo, tiene que ser una preparación que tenga más de 50 años de estarse realizando. Entonces, todo el patrimonio que se realiza, incluso ahí vemos las construcciones, en este caso de tapia y bareque, las hallacas, los bautizos, esto es el agua, ¿no? que es muy común echarle el agua a los niños. Y las manifestaciones, en este caso los locos de San Isidro, podemos observar que el común de la colectividad se une para realizar una festividad, sea la que sea, eso es parte de nuestro patrimonio. El patrimonio inmueble, que es el que normalmente nosotros identificamos con mayor facilidad, que es donde vemos aquellas construcciones que son más emblemáticas para la historia de un pueblo, ¿no? Son todos los bienes construidos que ilustran el desarrollo de la sociedad venezolana y son testimonios de nuestras culturas, es decir, las edificaciones, tanto creaciones monumentales como construcciones modestas o conjuntos de edificaciones insertos en las ciudades, pueblos y comunidades que están dispersos en el territorio nacional, que son representativos de las etapas más significativas de nuestra historia. En este caso podemos ver 4 bienes emblemáticos de la ciudad: la catedral, el Palacio Obispal, la Casa Parra Picón, no sé si se ubican, esta es la casa que se encuentra en la esquina de la calle 19 por la avenida 4, donde está al frente del Hoyo, Alfredo, por allí. Y la casa del General Paredes Angulo, donde se encuentra el Museo de Arte Colonial. En este caso, bueno, por lo menos estas 3, la catedral, el palacio y la Casa Paredes, gozan de una declaratoria a nivel nacional como monumento nacional. Siguiente. También tiene declaratoria nacional como monumento. Creo que fue en el año 80 que se hizo la declaratoria. El patrimonio mueble, que se refiere a aquellos objetos de carácter material o conceptual elaborados para un fin específico, como piezas útiles, como obras artísticas o como recursos para el conocimiento. Son producto de las transformaciones realizadas por el hombre, incluyendo los instrumentos y utensilios de origen natural empleados en la transformación y que cuentan con un reconocimiento social. En este caso podemos ver las obras de arte que se encuentran dentro de los museos, la estatuaria pública que se encuentra en diferentes lugares y plazas del Estado. Vemos los documentos que también son importantes para nuestra historia y, como ya les dije, las obras de arte. Normalmente cuando hablamos del patrimonio artístico, de una vez nos referencia a, bueno, las obras de arte, las obras de los museos. Pero también en la calle podemos ver, incluso nosotros tenemos, aquí en este espacio tenemos obras que tienen otro fin, un fin más didáctico con respecto al conocimiento, por ejemplo, los dinosaurios que se encuentran allí, ellas solas como objeto ya son un objeto de arte, ya son una obra de arte.
Incluso podemos mencionar los objetos utilitarios realizados por nuestros primeros pobladores, que se hacían simplemente las vasijas, las múcuras que se hacían para tomar líquido, para cocinar. Eso es parte de la historia y son bienes muebles que forman parte de la idiosincrasia de nosotros como venezolanos, de la idiosincrasia de los pueblos, de la colectividad, y que hoy día forman parte del patrimonio cultural venezolano. El patrimonio natural, ese ahí porque me salen las otras dos imágenes me salen como separadas y no supe arreglarlo ahí. Patrimonio natural con significación cultural. Se refiere a eso, lo que les hablaba, por ejemplo, el tema de las 5 águilas blancas, que refiere la Sierra Nevada, pero a raíz de esa Sierra Nevada tenemos leyendas y mitos, ¿verdad? En este caso son lugares, paisajes o monumentos naturales que además de sus relevantes valores científicos, medioambientales o su belleza, están relacionados con las manifestaciones culturales de una comunidad. Lo constituyen las reservas naturales y parques nacionales, montañas, cuevas, playas, ríos y caídas de agua, y lagunas y elementos naturales como árboles centenarios, rocas y especímenes de animales asociados a leyendas, mitos, historias, a creencias, ceremonias, rituales, festividades de un pueblo en particular, del pasado o del presente. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la piedra Cueca, es una piedra que incluso es patrimonio nacional. Nosotros tenemos dos, una está en reclamo porque se encuentra en Alemania, pero eso es parte de la historia y la idiosincrasia de un pueblo donde fue sustraída una de las piedras por un artista, creo que fue artista, fotógrafo, no recuerdo, y se la llevaron y el pueblo la reclama, el pueblo indígena, la etnia la reclama para que vuelva a su lugar. En el caso de la cara del indio, lo vemos todos los días. Nosotros podemos ver la cara del indio cuando salimos en la mañana y vemos hacia las montañas. La cara del indio está relacionado, aparte de ser un monumento natural, está relacionado con la historia de aborigen de nuestra ciudad, ¿no? Y tiene un mito, una leyenda con el tema del indio, que existe el indio y la India al otro lado, y cuando se unen se acaba Mérida. Todo eso es parte de la idiosincrasia de los pueblos. Esta es la cascada de la India Carú, también, que son las lágrimas de la India que lloraba por el pueblo. Eso es la que se encuentra en Bailadores, en este caso. Y aquella es la cueva del Guácharo, que también tiene su historia. Entonces, del Guácharo. Ajá, esa sí es en Monagas. Pero también refleja la historia también a través de un mito, de una leyenda. Y así todos los monumentos naturales, aquí en Mérida existen muchos, debido a que nosotros estamos rodeados de naturaleza por todos lados, y está reflejado a través de esos cuentos, de esas leyendas que tienen esa significación cultural. No, se habla, yo creo que sí hay un nombre, mencionan un nombre, no lo recuerdo, pero la idea es la historia que se enmarca mediante ese monumento natural, donde dice, pues, son leyendas, pues, de la gente. No sé incluso si esa leyenda está registrada a un escritor en particular, por ejemplo, en el caso de la loca Luz Caraballo, que todo el mundo conoce la historia de la loca Luz Caraballo. La loca Luz Caraballo pero fue un poema que él hizo con respecto a la loca Luz Caraballo y la gente lo tomó como cierto. ¿Qué pasa? La loca Luz Caraballo se descubrió que no era ni siquiera de la misma época de Simón Bolívar, y nosotros siempre reflejamos, y es más, los niños en las escuelas, pero la gente cree, cuando dice que sus hijos se fueron detrás de un hombre a caballo, se cuenta que es la historia de Simón Bolívar, y se ha montado en obras de teatro, en discursos y todo, y incluso hay gente que la toma como cierta, una leyenda como cierta, pero se ha demostrado, se consiguieron hace poco, un par de años, se consiguió la partida de nacimiento de la loca Luz Caraballo, que fue, por supuesto, muchos años después de la campaña Admirable.
Pero todo ese tema de los mitos y las leyendas refiere a ese patrimonio cultural, ¿no? Y por eso es parte de nuestra idiosincrasia. El patrimonio paleontológico lo constituye cualquier evidencia de la vida del pasado remoto, es decir, los restos de fósiles de planta, como hojas, tallos, frutos, polen y otros, de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados, así como sus ignofósiles. Esta categoría se incluye tanto ejemplares fósiles custodiados en colecciones públicas y privadas del país, como en los yacimientos y localidades que contienen fósiles en cualquier contexto cronológico y geológico. En este caso, la mayoría de los fósiles que nosotros vemos son los que se encuentran en esas colecciones, ¿no? En el Museo Arqueológico podemos ver algunos fósiles de plantas que se encuentran allí y, por supuesto, de animales. Pero nosotros además, en el caso de no solamente el patrimonio paleontológico, sino el arqueológico también, es un patrimonio que ha sido muy golpeado por la delincuencia. Hay mucha sustracción del patrimonio arqueológico paleontológico, porque es una manera o se ha convertido en un tipo de comercio, de venta. Incluso en Colombia, después de las drogas, el segundo elemento que más distribuyen o que más se roban en el mundo, con el que trafican, son los yacimientos arqueológicos, ¿no? Entonces, nuestras leyes están muy expresas con respecto al robo o la sustracción de estos elementos. Así que si consigue, incluso yo conozco personas que han construido, están haciendo sus casas y de repente en la movilización de tierras y eso consiguen algunos elementos. La gente no los reporta por tener miedo, que la gente piensa que, ay no, mire, si lo reporto el gobierno me quita la tierra. Y la gente ha creído eso y por eso la gente simplemente los tapa o los saca y los vende y hay mucho comercio con respecto a eso. Pero las leyes son muy específicas, mucho más fuertes con respecto a ese tipo de patrimonio que con el otro. En el caso del portador patrimonial o portadora patrimonial, se refiere a las personas poseedoras de conocimientos y destrezas esenciales para la continuidad de las expresiones culturales del venezolano. Ellas representan nuestra identidad, dan impulso a una particular forma de ver y sentir basándose en nuestras raíces, en nuestro entorno o en su creatividad. Son hombres y mujeres que tienen más de 30 años en el oficio y que han logrado un reconocimiento en la comunidad donde viven o a nivel regional o nacional. Se incluyen en esta categoría personas vivas o muertas. Las subcategorías aplicables a un portador patrimonial no son mutuamente excluyentes y se puede señalar 2 o más de acuerdo a la persona. Por ejemplo, nosotros conocemos portadores patrimoniales y a veces no los reconocemos o no les damos la importancia. Quizás conozcamos una sobandera, una partera, una persona que hace la farmacopea, es decir, que realiza medicinas con las plantas. Nosotros tenemos aquellos personajes como Tulio Febres Cordero, Andrés Eloy Blanco, que forman parte de la historia de nuestro pasado y que son identitarios, que nosotros, aunque no estén, que son personas ya fallecidas, sabemos y siempre las tenemos como referente por aquello que dejaron. Entonces, quizás conozcamos incluso tengamos en nuestra familia un portador patrimonial que tiene un saber ancestral y que no lo reconocemos. Simplemente, ay, la abuela sabe sobar, ay, sobe mi abuela que me torcí el brazo. Pero no reconocemos que esa abuela tiene 50 años sobando porque su mamá la enseñó y así la mamá de ella, etc. Esa es portadora patrimonial. Entonces, también hay que saberla identificar. Siguiente. El patrimonio cultural permite conocer de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Para eso nos sirve el patrimonio cultural, para saber quiénes somos.